a través de su interés por la historia cultural, con lo que estaba pasando en el conocimiento histórico de aquella época, sobre todo en Francia, pues entra en contacto con el pensamiento de Michel de Certeau, entra en contacto con el pensamiento de Jacques Le Goff, de otros grandes historiadores culturales de aquella época. Y bueno, así es como empieza él a hacer conexiones entre la cultura popular y la cultura de masas. Y esas conexiones, aunado a su interés por la estética y siempre desde la filosofía, lo llevan a la redacción del libro que es el considerado su obra más importante, el libro más acabado, donde tiene un discurso que le llevó 10 años prácticamente de elaboración, que es el libro que se llama De los medios a las mediaciones, publicado entre 1986 y 1987. Este es un libro que si bien es cierto, fue escrito por este filósofo, es un libro que se elabora desde el campo de la comunicación, pero que sus lectores van más allá del campo académico de la comunicación, nos plantea su postura respecto a cómo se debe de pensar lo que está pasando en ese momento en la cultura latinoamericana y cómo los grupos sociales están vinculándose con los medios masivos. Y en este aspecto es donde Jesús Martín Barbero pone énfasis y destaca la manera en que se mixtura o se mezclan, yendo más allá de la postura marxista que la condenaba y yendo más allá de una postura funcionalista que le exaltaba, cómo es que se mezcla la cultura popular con la cultura de masas. Y en esa mezcla es donde Jesús Martín Barbero desarrolla, superando el maniqueísmo o el dualismo de la razón dualista, como él decía, plantea una postura, una mirada mucho más compleja, más atenta a los mestizajes, a los cruces, a los vínculos que hay en los fenómenos culturales. Y en esa apuesta es donde se da su gran aportación, que se convierte en un discurso que empieza a circular por toda Hispanoamérica. Recordemos que en aquel tiempo, en los 80s, ante la falta de existencia de tecnologías tan revolucionarias como el Internet, la distribución de libros era más lenta, el papel es lo que prevalecía, así que en muchas escuelas en los años 80, el pensamiento de este autor, de Jesús Martín Barbero, cuyo libro fue publicado por una editorial española, Gustavo Gili, empezó a circular a través de fotocopias. Las escuelas de comunicación surgen a principios de los 60. En la Ciudad de México tenemos a la Universidad Iberoamericana como la primera carrera de comunicación. En este periodo de los 60 a los 70, la formación de los comunicadores se daba con textos que venían de otras disciplinas, de la sociología, de la ciencia política, de la filosofía, de la historia, de otras áreas, porque no había especialistas en comunicación. A Jesús Martín Barbero, dado que le tocó incorporarse al campo académico cuando tenía 10 o 15 años de existir, el campo académico de la comunicación, le tocó ser generacionalmente, digamos, de los primeros referentes intelectuales como investigadores que produjeron un pensamiento propio desde América Latina, aunque él era español, respecto a la comunicación. Entonces, cuando Jesús Martín Barbero publica su libro en España, De los medios a las mediaciones, pues el efecto de que se haya publicado en España en este libro le permite que su texto circule por muchas librerías. Jesús Martín Barbero siempre se caracterizó por ser un líder, digamos, por su carisma, de agrupar siempre a mucha gente alrededor de él en conversaciones, en congresos, en eventos. Y bueno, y esto le permitió que su texto tuviera un recorrido, digamos, casi subversivo, casi sigiloso. En muchas escuelas de comunicación se le empieza a leer a finales de los años 80, en los primeros posgrados de comunicación que se empiezan a desarrollar. Y ya para los años 90, los principios de los 90, la fama, el prestigio de Jesús Martín Barbero empieza a crecer. A principios de los 80, cuando Jesús Martín Barbero se empieza a interesar por la estética, Jesús Martín Barbero empieza a estudiar otras temáticas que en aquel tiempo no se abordaban. Él, atento al giro cultural, empieza, por ejemplo, a poner atención en la música ranchera. Él en aquel tiempo empieza a poner atención en las telenovelas. Durante mucho tiempo, desde el pensamiento marxista, por ejemplo, productos o formatos como el de la telenovela fueron considerados formas de manipulación, de estupidización, formatos que no tenía sentido estudiar o dedicar tiempo o energía intelectual. Y Jesús Martín Barbero, a contracorriente de esos clichés, de esas formas de pensamiento, desde los años 80, a principios de los 80, empezó a desarrollar investigaciones junto con otros colegas, otros investigadores de diferentes países, de México, de Brasil, de Perú, de otros lugares, de Colombia.
empezó a estudiar el tema de las telenovelas. Y cuando se mete a estudiar el tema de las telenovelas, lo hace siguiendo la intuición del género melodrama, y el género melodrama le permite pues darse cuenta que la sensibilidad que aparece en las telenovelas, la forma de expresar las problemáticas, las historias de las telenovelas, y a su vez las radionovelas como experiencia auditiva es algo que nos viene de los folletines, de la prensa del siglo XIX, la prensa popular, y a su vez rastrea que estos folletines de la prensa popular a finales del 18 y 19, a su vez tienen una raíz en el teatro y en la cultura de los circos, que anteceden en el tiempo, pero que están vinculados con la oralidad. Entonces, este espíritu de Jesús Martín Barbero de conectar el interés por la cultura, la comunicación, los medios, la historia, después en los años 90 se va desplazando también y aparece algo que siempre estuvo presente en su pensamiento, que es el interés por la política. Dado que dio el giro cultural, el interés de Jesús Martín Barbero se concentró mucho en las políticas culturales. Y en los años 90, siguiendo su vida en Colombia, en Cali, en una Colombia que, como todo el mundo sabe, vivía los momentos más, a finales de los 80 y principios de los 90, durante toda la década de los 90, la guerra contra el narcotráfico. Para los jóvenes de esas generaciones que pudieron escucharlo y estar en sus clases, pues siempre su discurso entusiasta, apasionado sobre la cultura, sobre la importancia de los símbolos, de las prácticas culturales, de los grupos sociales más marginados, de las comunidades desfavorecidas, ese discurso que traía él desde los años 60, pues siempre fue un discurso que daba esperanza, es un discurso que rompía los moldes del pensamiento tradicional en aquella época en América Latina, y esto hizo que en los 90 Jesús Martín Barbero se convirtiera en una celebridad. Se jubila en el año 95 de la Universidad de Cali, pasa a formar parte de la Universidad Javeriana. A finales de los 90 recrudece mucho la violencia en Colombia, asesinan a algunas personas cercanas, amigos, y acude a la universidad, a la ciudad de Guadalajara, y ahí está entre el año finales del 90, principio del 2000, en Guadalajara, en el ITESO, donde es bien acogido, ya era una figura intelectual de primer orden, con el miedo en los medios de comunicación, con los discursos del miedo, con la nota roja, un poco impactado por esto que había vivido en Colombia. Aquí publica un libro que se publicó en el Fondo de Cultura Económica, que también fue un libro importante en su trabajo, que es El oficio de cartógrafo. Y bueno, con esta capacidad que tenía para hacer analogías, para relacionar cosas a través de la metáfora, pues se hizo muy célebre en muchos lugares, en muchas universidades, en muchos centros de investigación, entre otras cosas porque en su libro de los medios a las mediaciones, él plantea lo que él plantea, digamos metafóricamente, es un mapa nocturno. Él dice que en aquel momento están pasando muchas transformaciones con la cultura y que el esquema marxista y el funcionalista no nos permiten explicar la complejidad de esos cambios y que para eso habría que colocarse como si fuéramos un cartógrafo que va por la noche explorando un territorio que no conoce, y a esa experiencia en términos cognitivos le llama hacer mapas nocturnos. Bueno, que además de la impronta de Paul Ricoeur, en su pensamiento él siempre se manifestó muy cercano a Walter Benjamin, al espíritu de Walter Benjamin, a su manera de trabajar, a su manera de pensar, al modo en que encaró una gran cantidad de temas sin encerrarse en uno solo, desde una perspectiva crítica, sí, pero siempre en conflicto o en tensión con la propia escuela de Frankfurt. Martín Barbero, en su postura anarquista que siempre manifestaba, de pensamiento anarquista, se sentía muy cercano, muy identificado con Walter Benjamin. Y bueno, en esta dupla y de diálogo en diferentes disciplinas, en el caso de Néstor García Canclini, más en el campo de la antropología, él siendo filósofo, y en el caso de Jesús Martín Barbero, más en el caso de la comunicación. Participó en la Universidad Iberoamericana en diferentes seminarios, vino a impartir muchos cursos, tanto en la maestría, vino a dar muchas conferencias, participó en varios congresos. Siempre fue muy grato tenerlo entre los muros de la Universidad Iberoamericana. ¿Por qué? Porque su pensamiento era muy afín y sigue siendo muy afín al pensamiento, a las líneas, a los valores de la filosofía educativa de la Universidad Iberoamericana. En homenaje a este intelectual, a este filósofo, a este profesor, a este gran ensayista que fue Jesús Martín Barbero,
Me parece muy importante que podamos seguir estimulando la lectura de su obra, seguir estimulando y discutiendo su trabajo, seguir aprendiendo de su método de reflexión crítico, siempre basado a partir de preguntas.